La primera vez que lo notamos no fue con una explosión, sino con un sabor metálico en la boca, como si hubieras chupado una moneda vieja. Luego, un picor en los ojos que no se iba con agua. La gente empezó a salir a los balcones y a las azoteas porque el cielo se veía raro. No había nubes, no había tormenta, y sin embargo, el horizonte tenía un brillo sucio, verdoso, como el reflejo de un hospital por dentro. En los grupos de chat alguien escribió: ¿ven esas auroras? ¡Qué bonito! Y en el siguiente mensaje otro: no es bonito, huele a lejía. En el observatorio, una investigadora no miraba al cielo, miraba una pantalla con una línea que subía y subía como un electrocardiograma enloquecido. Neutrinos. Millones atravesando su cuerpo cada segundo, atravesando la Tierra como si fuera humo. Normalmente pasan sin dejar huella. Pero esa noche el universo estaba gritando en silencio. A lo lejos, y a la vez demasiado cerca, una estrella acababa de morir. Y si te quedas hasta el final, vas a ver por qué una supernova cerca de la Tierra no es una bola de fuego que nos empuja, sino algo mucho peor. Un asesinato a cámara lenta, con un primer golpe tan invisible que la mayoría aplaudiría sin entender que ya está respirando. El principio de su propia ruina. Imagina el escenario. Estás en un día normal. Noticias normales. Problemas normales. Y sin embargo, el cosmos ya tomó una decisión hace miles de años. Una estrella masiva, una de esas bestias azules que queman su combustible, con la ansiedad de un motor a máxima potencia, llegó al final de su cadena de reacciones nucleares. Cuando una estrella así se queda sin combustible, no se apaga, se derrumba. Primero ocurre algo casi poético. El núcleo, que durante millones de años sostuvo capas y capas de materia con la presión de la fusión, se queda sin el empuje. El peso gana. La gravedad cobra todas las deudas. El núcleo colapsa en fracciones de segundo. La materia cae hacia adentro, atraviesa temperaturas de miles de millones de grados. Los electrones se aplastan contra los protones y se convierten en neutrones, como si la naturaleza apretara un botón de reinicio brutal, y en ese acto nace un objeto monstruoso, una estrella de neutrones, o, si la masa es suficiente, un agujero negro. Pero lo más importante para nosotros no es lo que nace, es lo que se libera. Porque en ese colapso, la energía sale disparada en varios mensajes distintos. Y el primero llega antes de que nadie mire al cielo. Los neutrinos, esos fantasmas, son tan poco interactivos que atraviesan plomo, océanos, planetas. Son el correo urgente del desastre. En una supernova real, la mayoría de la energía se va en neutrinos. Si la estrella muere cerca, y ya hablaremos de qué significa cerca, los detectores en la Tierra los verían como una tormenta imposible. Una lluvia de partículas que atraviesa tu cuerpo sin pedir permiso. No te matan. Ese es el truco cruel. No te dan la satisfacción del peligro evidente. Solo te avisan, si tienes el instrumento correcto, de que el segundo mensaje está en camino. El segundo mensaje es luz. La supernova se vuelve tan brillante como una galaxia entera durante días o semanas. Aparece una nueva estrella en el cielo, visible incluso de día si está lo bastante cerca. Y entonces el mundo entero hace lo que siempre hace. Convierte lo desconocido en espectáculo. Se llena TikTok de la estrella nueva. Se organizan fiestas en azoteas. Se venden gafas especiales. Alguien imprime camisetas con la fecha. Alguien dice, esto es histórico. Alguien dice, esto es una señal. Y, por supuesto, alguien dice, no pasa nada, el espacio es enorme. Y sí, el espacio es enorme, pero la frase correcta es otra. El espacio es enorme. Y aún así, hay distancias en las que una supernova es un arma. Vamos a poner números, porque el terror se vuelve más real cuando se puede medir. Si una supernova explotara a unos 30 años luz, alrededor de 10 parsecs, no verías una ola de fuego chocando con la Tierra. Lo que verías sería más lento, más sucio, más insidioso, radiación de alta energía que destroza la atmósfera. Si estuviera a 10 años luz o menos, entraríamos en un territorio aún más brutal. Daños severos, colapsos ecológicos, radiación de superficie peligrosa. Y si por alguna pesadilla estadística ocurriera a 3 años luz o menos, la palabra civilización empezaría a sonar como un recuerdo. Ahora bien, hay un giro importante, un twist que mucha gente no espera. La supernova no es una sola cosa, es una secuencia. Y el golpe mortal no llega con el brillo bonito, sino con una combinación de radiación y partículas energéticas que pueden tardar desde horas hasta años en golpear con toda su fuerza. La Tierra puede tener un tiempo de aplausos antes de entender que el show es una ejecución. Y aquí entra el tercer mensaje. Rayos gamma y rayos X.
Si el evento tiene un componente dirigido hacia nosotros, como un chorro relativista, no todas las supernovas lo tienen apuntándonos, pero si lo tiene, es una lotería macabra. Porque un chorro así es como el universo apuntando un soplete de radiación directamente a tu atmósfera. ¿Qué hace esa radiación? No te quema la piel como el sol. Hace algo más elegante y más asqueroso. Rompe moléculas. La atmósfera que tú sientes como aire es un conjunto de piezas químicas que funcionan como un escudo. Si lo golpeas con suficiente energía, lo conviertes en otra cosa. El oxígeno y el nitrógeno empiezan a fragmentarse. Se forman óxidos de nitrógeno, NOx, sustancias que actúan como cuchillas químicas para el ozono. El ozono no es una capa sólida. Es una concentración que filtra radiación ultravioleta. Si reduces el ozono, la Tierra no explota. La Tierra se vuelve cruda, cruda como carne, porque el ultravioleta extra que entra no es una luz bonita. Es radiación que daña ADN, que quema tejidos, que mata fitoplancton en la superficie de los océanos, que altera cadenas alimentarias desde la base. Es el tipo de cambio que no hace ruido la primera semana, pero que en semanas y meses puede hacer que el planeta empiece a comportarse como un lugar que no te reconoce. Y el asco del asunto, ese punto de repulsión que quiero que sientas, es que gran parte del daño ocurre en silencio, arriba, donde nadie mira. Mientras abajo la gente hace fotos, arriba el cielo se convierte en una fábrica de sustancias que tu cuerpo nunca pidió. Imagina que de pronto el sol muerde más fuerte, sales sin protección y sientes que te arde la piel en minutos. No por calor, sino por la agresión invisible de fotones ultravioletas, atravesando lo que antes era tu escudo. La gente se queda en interiores. Las ventanas dejan de ser ventanas y se vuelven parte de la supervivencia. Las quemaduras aparecen en ojos, en labios, en manos. Los hospitales se llenan de lesiones que parecen veraniegas, pero con una intensidad absurda y un patrón nuevo. Más cánceres de piel. En meses, ojos dañados, infecciones oportunistas, y entonces sucede algo que no esperas. La lluvia cambia. Porque esos óxidos de nitrógeno terminan formando ácidos en la atmósfera. Llueve y el agua cae con una química distinta. No es un chiste apocalíptico de lluvia que derrite coches. Eso es Hollywood. Pero sí puede ser una lluvia que quema cultivos, que acidifica suelos y lagos, que estresa ecosistemas ya debilitados. Una lluvia que huele raro, que deja manchas, que irrita. En el campo, donde la gente vive más cerca de sus cosechas, se nota antes. Hojas con bordes necrosados, frutos que se arrugan sin explicación, abejas desorientadas. No todo muere de golpe, pero todo se vuelve más difícil, como si el planeta hubiera decidido subir el nivel de dificultad sin avisar. Mientras tanto, en los océanos, el fitoplancton, esas criaturas microscópicas que producen una parte enorme del oxígeno que respiras y sostienen cadenas alimentarias enteras, recibe el castigo directo del ultravioleta. Y aquí hay otro giro. No necesitas matar ballenas para matar el mar. Solo necesitas herir lo que está al principio. Si el fitoplancton baja, los peces juveniles sufren, los depredadores migran o colapsan, y de pronto la pesca deja de ser un sector económico y se convierte en una lotería desesperada. Pero todavía no hemos hablado del golpe que llega con retraso, como una factura que aparece cuando ya gastaste todo tu dinero. Los rayos cósmicos. Una supernova es una fábrica de partículas aceleradas a energías ridículas. Esas partículas no viajan como la luz en línea recta perfecta. Son desviadas por campos magnéticos, se dispersan, llegan en oleadas, que pueden durar años o miles de años dependiendo del escenario. Y ese detalle es espantoso porque significa que, incluso si sobrevives al primer destrozo de ozono, puedes quedarte viviendo bajo un goteo de radiación que aumenta el riesgo de cáncer, que afecta electrónica, que golpea satélites, que complica la aviación, que altera el clima de radiación en la atmósfera superior. Y aquí va el twist humano. La civilización moderna está colgada del cielo por hilos invisibles, satélites que sincronizan GPS, satélites que controlan comunicaciones, satélites meteorológicos, redes eléctricas que dependen de estabilidad, aviación que confía en rutas y alturas, economía que depende de tiempo exacto. En un mundo con una atmósfera alterada y una radiación de alta energía más frecuente, la infraestructura deja de ser un conjunto de cosas y se vuelve un conjunto de puntos débiles. De pronto, no solo estás luchando contra biología, estás luchando contra el hecho de que tu mundo técnico fue construido para un cielo relativamente estable. Y lo peor, al principio mucha gente lo negaría, porque el enemigo no tiene cara. No hay una nube negra con tentáculos, no hay un monstruo en la calle. Hay estadísticas, hay anomalías,
Hay incrementos, hay fallos intermitentes, hay médicos diciendo, estamos viendo algo raro. Hay científicos diciendo, esto coincide con modelos. Hay políticos diciendo, no alarmen. Hay influencers diciendo, es paranoia. Y la supernova sigue brillando, hermosa, intocable, como una lámpara funeraria. Ahora, pongamos la cámara en un lugar específico para que lo veas con los ojos de alguien. Una familia en una ciudad costera. La primera semana es fascinación. Salen de noche, miran la estrella nueva y sienten esa mezcla infantil de insignificancia y orgullo. Estamos vivos para verlo. Compran filtros para telescopios. Los niños dibujan el cielo en la escuela. La segunda semana empiezan las alertas. Eviten exposición solar prolongada. Usen protección UV. Se recomienda revisar índices. La gente se ríe. Siempre dicen eso. La tercera semana, un pescador vuelve con los ojos rojos, como si hubiera dormido en cloro. Dice que el reflejo del mar quema más. Los peces se mueven distinto. Se ven manchas extrañas en la superficie, proliferaciones de algas en algunos sitios, extrañas claras en otros. El pescador no sabe de fitoplancton, pero sabe leer el agua como un libro, y el libro dice, algo está mal. La cuarta semana hay cortes de comunicación raros. Un satélite falla. Se culpa a una tormenta solar, porque eso suena familiar. Pero no es el sol, es el eco de una muerte estelar, la resaca energética de un colapso que ocurrió a decenas de años luz, y que ahora está reorganizando tu cielo. Y en medio de todo, la estrella sigue ahí, como un ojo. Este es el final del primer acto en nuestra historia, aunque no lo vamos a nombrar como tal en pantalla, porque el primer acto no es la destrucción, es la seducción. La supernova te enamora con luz, mientras te roba el escudo con química. Y aquí te lanzo una imagen que quiero que recuerdes, porque es desagradable y por eso se pega. La Tierra como un pulmón al que le han arrancado los cilios. Sigues respirando, pero ahora todo entra más fácil. Todo hace más daño, cada día cuenta. Y entonces, cuando el mundo cree que ya pasó lo peor, porque la luz se estabiliza y la novedad se vuelve rutina, llega el siguiente giro. El verdadero golpe puede no ser la luz, sino la geometría. Porque hay un escenario aún más aterrador, que no sea solo una supernova cercana, sino una que nos apunte con un chorro, un GRB, asociado, o que el campo magnético galáctico canalice partículas de forma especialmente eficaz hacia nuestra región. No necesitas estar a 3 años luz para sufrir, basta con estar en el lugar equivocado, alineado con la boca del arma, y si eso ocurre, la atmósfera no solo pierde ozono, puede perderlo de manera drástica, el UV se dispara. El planeta se vuelve una superficie de heridas lentas. ¿Y sabes qué haría la humanidad en ese punto? Lo mismo que siempre. Dividirse entre los que aceptan la realidad y los que necesitan un cuento más cómodo. Unos construirían refugios UV, adaptarían agricultura bajo cubiertas, moverían cultivos, ajustarían dietas, planificarían. Otros dirían que es exageración, que siempre ha habido radiación, que el cuerpo se acostumbra, que es un negocio de las cremas solares, mientras el cielo arriba sigue trabajando, porque el cosmos no negocia. Perfecto. La primera trampa ya estaba puesta. El cielo se volvió espectáculo y el aire, lentamente, se volvió enemigo. Pero el verdadero horror de una supernova cercana no es un día terrible, sino una cadena de días cada vez peores, como una infección, que empieza con fiebre y termina reescribiendo tu vida. Mientras todos miraban la estrella nueva, los científicos miraban otra cosa. El borde de la atmósfera, esa franja finísima que separa mundo de vacío, porque allí arriba ocurría una guerra química silenciosa. Y cuando una guerra química se gana abajo, en la piel, en los ojos, en las cosechas, en los océanos. Hay un momento muy específico en el que la humanidad entiende que está en problemas. Cuando el problema deja de ser un dato y se convierte en un hábito. Un niño no pregunta, ¿por qué tengo que ponerme crema solar? Pregunta, ¿por qué no podemos salir nunca? Una madre ya no mira el pronóstico del tiempo. Mira el índice UV como si fuera un parte militar. Un agricultor ya no habla de temporadas. Habla de techos, mallas, cubiertas, plásticos especiales. La palabra exterior deja de sonar a libertad y empieza a sonar a riesgo. Y sin embargo el planeta no estalla. Sigue habiendo días bonitos. Sigue habiendo atardeceres. Esa es la perversión del asunto. La catástrofe no parece una catástrofe. Parece una vida que se va encogiendo. Un mundo que se vuelve menos generoso. Ahora acerquemos la cámara a lo que casi nadie piensa cuando imagina una supernova. La electricidad del cielo. Porque el daño no solo viene del ultravioleta.
Viene de las partículas cargadas, de los rayos cósmicos y de su interacción con el campo magnético terrestre. La magnetosfera es el escudo invisible que desvía parte de la radiación y canaliza otra hacia los polos, creando auroras. Pero cuando el flujo de partículas se vuelve anómalo, ese escudo se convierte en una autopista de energía. Las auroras dejan de ser bonitas, se vuelven demasiado frecuentes, demasiado intensas, demasiado extendidas. Las ves en latitudes donde nunca deberían aparecer. Y la gente vuelve a salir a grabarlas, hasta que empiezan los apagones. Primero son fallos menores, transformadores que se calientan más, líneas que saltan por protección, estaciones que tienen incidentes. Después, se vuelve un patrón. La red eléctrica empieza a comportarse como un animal nervioso. Y la red eléctrica es el sistema circulatorio de tu civilización. Apaga la electricidad y no apagas solo luces. Apagas refrigeración, apagas bombas de agua, apagas hospitales. Apagas logística, apagas comunicación, apagas el tiempo. Y ahora viene un giro que hace que todo se sienta más íntimo, más pegajoso. La radiación no solo afecta máquinas y piel, afecta materiales y por extensión afecta confianza. Los satélites empiezan a fallar con mayor frecuencia porque la radiación altera electrónica. Errores de memoria, reinicios, degradación acelerada de paneles solares. Un satélite meteorológico se vuelve impreciso. Un satélite de comunicaciones tiene zonas muertas. El GPS empieza a dar saltos extraños en ciertos momentos, como si la Tierra se moviera debajo de tus pies. La gente cree que son fallos técnicos, pero es un síntoma. El cielo se volvió un lugar hostil para la tecnología delicada. Las aerolíneas cambian rutas para evitar alturas donde la radiación es peor. Los vuelos polares se reducen o se redirigen. Los costos suben. Las cadenas de suministro se vuelven más lentas. Lo que antes era incomodidad se convierte en escasez. Y aquí aparece el primer gran twist emocional del segundo acto. No hay un enemigo al que puedas odiar. No puedes señalar a la supernova como señalas un incendio. Está a decenas de años luz. No se apaga con agua. No se negocia. No se detiene. La estrella ya murió. Lo que te mata es el eco. Es como recibir un golpe enviado por correo, con décadas de retraso, y aún así inevitable. Entonces la humanidad hace lo que mejor sabe hacer cuando no puede destruir al enemigo. Intenta destruir la sensación de impotencia y eso abre un frente nuevo, el social. En algunas ciudades comienzan días sin salir, oficialmente recomendados. Surgen refugios públicos con filtros UV, techos especiales, iluminación interior para suplir la falta de sol. Aparecen mercados de materiales, vidrio tratado, películas anti-UV, pinturas reflectantes, ropa técnica. Se vuelve moda, y como toda moda, se vuelve desigual. Los ricos se construyen casas blindadas, ventanales inteligentes que filtran, invernaderos privados, jardines bajo cúpulas, sistemas de energía aislados. Los pobres improvisan con lonas, plásticos baratos y cinta adhesiva. Los niños de un barrio juegan bajo luz blanca en un gimnasio. Los de otro corren bajo un domo transparente que parece un zoológico humano. Y entonces, como si el universo tuviera sentido del humor negro, aparece un enemigo microscópico que aprovecha el caos. Enfermedades. No porque la supernova cree virus, sino porque el estrés en el sistema sanitario, los cambios de hábitos, la saturación de hospitales, por quemaduras y lesiones oculares, el aumento de infecciones por daño inmunológico en ciertos grupos. Todo eso abre puertas. Las rutinas se rompen, las vacunas se retrasan, las personas se mueven buscando zonas menos afectadas. Y cuando la sociedad se mueve desordenada, los patógenos viajan con ella. El mundo ya no es solo más brillante en el cielo, el mundo se vuelve más frágil. Pero todavía falta el golpe que transforma esta historia de crisis en reconfiguración planetaria. La química del océano y el aire trabajando juntos. El fitoplancton, herido por el UV, no cae como una piedra. Cae como una marea que retrocede. En algunas zonas, la producción primaria disminuye. Eso significa menos alimento base, menos captura de carbono biológico, cambios en el intercambio de gases. Y aquí viene un detalle que suele pasar desapercibido. El océano es un regulador térmico y químico. Si lo alteras en su base, cambias su respiración. Y si cambias su respiración, cambias el clima. No de manera hollywoodense de mañana hay una era de hielo. No. De manera sucia. Patrones de lluvia que se desplazan, corrientes que cambian intensidad, temporadas que ya no encajan con calendarios agrícolas. La gente empieza a decir, el clima se volvió loco. Pero no es locura, es una consecuencia. Mientras tanto, en la atmósfera, la reducción del ozono no es uniforme. Hay agujeros y zonas que se mueven.
Hay días en los que la radiación pega como un martillo y otros en los que parece normal. Esa variabilidad es el veneno psicológico perfecto. Te hace bajar la guardia. Y entonces llega el evento que cambia el tono de la historia. El día en que alguien muere por el cielo, de una forma que ya no se puede ocultar, no por una explosión, por estar afuera solo un rato. Una maratón local, un festival, una protesta, una cola larga para recibir agua en una ciudad con cortes, la gente bajo el sol, sin darse cuenta de que ese sol ahora es otro tipo de sol. Horas después, los hospitales saturados, quemaduras severas en piel expuesta, lesiones corneales masivas, gente con fiebre, náuseas, dolor de cabeza, síntomas que se parecen a demasiadas cosas, hasta que los médicos juntan el patrón. Exposición, exposición, exposición. Los medios buscan una palabra, radiación. La palabra suena nuclear, suena a guerra, suena a culpa humana. Pero aquí no hay guerra, no hay misil, no hay culpable. Solo una estrella que murió, y el pánico por primera vez se vuelve global. Y aquí viene el twist que lo vuelve aún más retorcido. La supernova no es el final del mensaje, es el comienzo del correo. Porque después de la luz y de los primeros golpes químicos, empiezan a llegar más partículas energéticas dispersas por el campo magnético de la galaxia, y con ellas llega un aumento en la tasa de ionización atmosférica. Más ionización significa más descargas potenciales, cambios en la formación de nubes en ciertas condiciones, alteraciones en la química alta. No es magia, es física. El aire se vuelve un laboratorio. En las zonas polares, las auroras ya no son un evento, son un estado. El cielo se mueve, vibra, sangra colores. Es precioso, sí, pero la belleza se vuelve obscena cuando sabes lo que significa. Energía entrando donde antes no entraba. Las redes eléctricas, con el tiempo, aprenden a adaptarse. Se instalan protectores, se rediseñan transformadores, se desconectan líneas en momentos críticos. Pero cada adaptación cuesta tiempo, dinero y coordinación. Y el mundo ya tenso no coordina bien. Las tensiones políticas aumentan, países cercanos a los polos se vuelven menos atractivos para ciertas infraestructuras. Países con mayor capacidad tecnológica se convierten en centros de resiliencia, aparecen nuevas rutas comerciales, nuevos puertos, nuevas prioridades. La migración lenta al principio se acelera, no hacia zonas sin radiación. Eso no existe, sino hacia zonas donde el impacto es menos brutal en ciertos meses, donde la agricultura bajo cubierta es viable, donde la red eléctrica es robusta. Y mientras esto ocurre, hay una pregunta que flota como una mosca en una habitación cerrada. ¿Cuán cerca está esa supernova? Porque cerca es una palabra que tu cerebro usa para calles, para ciudades, para países, pero en el espacio, cerca se mide en años luz. Y un error de interpretación puede matar tu calma o tu preparación. Si está lo bastante cerca para afectar drásticamente el ozono, entonces el mundo ya está en el peor carril. Pero sí, además, la explosión generó un chorro apuntando en una dirección peligrosa, el daño puede ser desproporcionado. Y aquí entra el elemento más inquietante de todos, la incertidumbre. Incluso con ciencia avanzada, no siempre puedes predecir cómo se acoplarán los rayos cósmicos al campo magnético local, qué parte del flujo llega antes, cuánto dura, cómo se distribuye por latitudes. Puedes modelar, sí, pero la naturaleza siempre guarda un margen para la sorpresa. Y en un planeta lleno de 7, 8, 9 mil millones de personas, un margen de sorpresa es una guillotina. Entonces empieza un fenómeno extraño. La humanidad intenta controlar el cielo con rituales modernos, aplicaciones que te alertan de picos de radiación, mapas en tiempo real con colores, influencers que venden kits anti-supernova, charlatanes que ofrecen suplementos para reparar ADN, teorías que culpan al gobierno, al sol, a antenas, a cualquier cosa que tenga cara. Y en medio de esa confusión ocurre algo que parece un pequeño detalle. Hasta que lo entiendes. Los animales cambian. Aves migratorias se desorientan por cambios en el campo magnético y por alteraciones ambientales. Insectos alteran ciclos. Algunas especies nocturnas se comportan distinto porque la noche ya no es tan oscura en ciertas condiciones, o porque la química del aire cambia olores, señales, rastros. El mundo vivo empieza a reajustarse, y cuando el mundo vivo se reajusta, tú también te reajustas quieras o no. Todo esto, hasta ahora, podría sonar como una crisis larga, pero la historia necesita un punto donde el espectador sienta, ya no hay vuelta atrás. Y ese punto llega cuando la supernova deja de ser una luz y se convierte en un recuerdo material. Porque una supernova no solo emite radiación, también fabrica elementos pesados.
hierro, níquel, oro, uranio y un catálogo de átomos que antes no existían ahí. Parte de ese material viaja por el espacio en forma de polvo interestelar, en granos minúsculos. Y si el evento está lo bastante cerca, algunos de esos granos, con el tiempo, pueden terminar entrando al sistema solar y eventualmente depositándose en la Tierra. No caen como ceniza visible, no cubren coches. Pero imagina la idea: partículas nacidas en una explosión estelar cayendo sobre tus océanos como un veneno microscópico o como una firma geológica, dependiendo de su composición. Algo que, años después, alguien encontrará en sedimentos y dirá: aquí estuvo la muerte de una estrella. El mundo de pronto no solo vive el evento, lo incorpora. Y entonces aparece el cambio más oscuro en la psicología colectiva: la normalización del peligro. La gente empieza a medir su vida en ventanas seguras. Los niños aprenden a jugar bajo techo como si fuera natural. Los adultos planifican viajes por radiación, no por clima. Los gobiernos hacen campañas. La exposición es acumulativa. Se vuelve rutina. Y la rutina es el arma más poderosa del universo. Te hace aceptar lo inaceptable, pero justo cuando parece que la humanidad se adapta, el cosmos lanza un último giro. Uno que no es frecuente, pero que es posible. El remanente de supernova, esa burbuja de gas y campos magnéticos que se expande, puede interactuar con el entorno galáctico. Y dependiendo de geometría y tiempos, la Tierra podría entrar en regiones con mayor densidad de partículas, o el sistema solar podría atravesar zonas del medio interestelar alteradas. No es un golpe inmediato, es un cambio del fondo del universo alrededor de nosotros, como si el océano en el que nadamos, el océano galáctico, cambiara su salinidad, y cuando el fondo cambia, los pequeños problemas se amplifican. El tercer acto se prepara aquí. Cuando el mundo cree que está sobreviviendo, el universo cambia las reglas otra vez. No con drama instantáneo, sino con una palabra que siempre da miedo porque no tiene final claro: duración. ¿Cuánto dura esto? ¿Años? ¿Décadas? ¿Siglos? Y aquí es donde la historia se vuelve por fin personal de nuevo. Porque una crisis de siglos no es una crisis. Es una nueva era. La pregunta ya no es ¿sobrevivimos? La pregunta es ¿en qué nos convertimos? Bien, la palabra que mata la esperanza no es muerte, es normalidad. Porque cuando algo se vuelve normal, dejas de pelearlo con el corazón y empiezas a vivirlo con los huesos. Y una supernova cercana no es un accidente breve, es un clima nuevo. Es un telón de fondo que se instala como humedad en las paredes. No lo ves a simple vista, pero lo respiras, lo tocas, lo llevas en la piel. El mundo ya había cambiado su rutina. Más techos, más filtros, más advertencias, más noches de auroras que parecían hermosas y obscenas al mismo tiempo. Se habían construido invernaderos, se habían rediseñado redes, se habían creado protocolos. El planeta estaba intentando hacer lo que hace un animal herido: adaptarse. Y entonces llega el siguiente giro, uno que no viene del cielo como luz, sino del cielo como geografía invisible. La magnetosfera empieza a comportarse como si estuviera cansada. No se rompe, no desaparece, pero su baile se vuelve menos predecible. Las partículas energéticas, en ciertos periodos, entran con más facilidad. Los cinturones de radiación se intensifican, la ionosfera cambia, y con ella cambian las comunicaciones de radio, los enlaces, los sistemas que dependen de capas altas. La civilización moderna, que presume de estar en la nube, descubre que su nube real es una sopa eléctrica delicada. El resultado no es un apagón eterno, es peor. Es un mundo donde nada es totalmente confiable. Un dron que cae, un avión que retrasa por condiciones de radiación, un satélite que entra en modo seguro, una red que se desconecta preventivamente, un GPS que te pone un coche sobre un río, un hospital que pasa a generador, un generador que necesita combustible, un combustible que necesita carretera, una carretera que necesita logística. Y la logística en un planeta nervioso es un hilo. Aquí la historia deja de ser ciencia del espacio y se convierte en ciencia de lo humano. Cuando el cielo se vuelve inestable, la sociedad se vuelve susceptible a la histeria y al oportunismo. Empieza con lo pequeño: mercados negros de materiales anti-UV, precios abusivos de cristales tratados, estafas con telas espaciales. Luego sube: empresas que prometen soluciones milagro, gobiernos que compiten por recursos estratégicos, gente que se desplaza buscando latitudes más seguras, como si el planeta fuera un edificio en llamas y cada uno eligiera un piso diferente. Y aquí entra el twist más cruel. La Tierra no te da un lugar donde esconderte del todo.
Te da lugares donde el daño cambia de forma. En algunas regiones, el problema principal es el UV y los cultivos. En otras, el problema son los picos de radiación y la infraestructura. En otras, el problema es el agua, porque la lluvia ácida y los cambios de patrones arruinan reservas. En otras, el problema es el mar, porque las cadenas alimentarias se vuelven erráticas. En todas, el problema es la incertidumbre, esa ansiedad que se cuela en los hogares como humo. La gente comienza a dividir el día por capas. Mañana segura, mediodía peligroso, tarde variable. Se vuelven expertos en sombras. Sombras como moneda, sombras como religión. Pero aún no hemos tocado el centro emocional de este tercer tramo. Lo que ocurre cuando el daño deja de ser estadístico y se vuelve generacional. Porque al inicio puedes decir, aumentó el riesgo de cáncer, pero años después empiezas a ver algo más feo. Más mutaciones en poblaciones, más problemas oculares crónicos, más inmunodeficiencias en ciertos grupos, más complicaciones en embarazos por estrés ambiental, más pérdida de productividad por enfermedades que antes eran raras. No es que el ADN humano se derrita, es que en una población enorme, incluso pequeños aumentos en daño acumulativo producen un cambio social enorme y la sociedad responde como siempre, con sistemas y con violencia. Se crean zonas protegidas, ciudades con cúpulas parciales, barrios con techos reflectantes, pasillos cubiertos que conectan edificios como arterias. En algunos lugares se prohíbe trabajar al aire libre en horas críticas. En otros se obliga por necesidad económica. La desigualdad se convierte en radiación, invisible, acumulativa y letal. Y entonces aparece un fenómeno cultural inquietante. La gente empieza a odiar al sol, no al astro real, sino a lo que representa. Los niños dibujan el sol como un ojo agresivo. La palabra verano pierde su poesía. Día despejado ya no es alegría, es amenaza. Y la noche que antes daba miedo, se vuelve refugio. Las ciudades cambian horarios. Se vuelve normal que la actividad se desplace a la tarde-noche. La economía se reorganiza como si fuera una especie nocturna. Empiezas a ver escuelas con clases al anochecer, mercados en penumbra, parques iluminados artificialmente. La humanidad, que siempre se creyó dueña del día, empieza a comportarse como si el día fuera territorio enemigo. Y aquí la supernova, allá lejos, sigue brillando menos. Ya no tan espectacular, ya no tan nueva. Para la mayoría se ha vuelto parte del cielo. Una mancha, un punto. Algo que solo recuerdas cuando alguien menciona antes de la estrella. Entonces llega el giro más cinematográfico y más desagradable, ese que cambia el ritmo de la narrativa. Un segundo golpe. No desde la estrella, sino desde la política del cielo. Porque cuando la radiación aumenta y la tecnología orbital se vuelve frágil, la humanidad pierde algo que no valoraba. La coordinación global en tiempo real. Menos satélites útiles significa peor meteorología. Peor meteorología significa peor agricultura y peor gestión de desastres. Menos comunicaciones robustas significa más ruido, más rumores, más retraso en respuesta sanitaria. La sociedad, sin darse cuenta, empieza a funcionar con reflejos más lentos. Y un sistema con reflejos lentos en un entorno hostil es un sistema que se rompe por cascada. La cascada es esto. Un fallo en energía causa un fallo en agua. Un fallo en agua causa migración. Migración causa tensión. Tensión causa violencia. Violencia causa colapso local. Colapso local causa nuevas migraciones. Y mientras el mundo humano se agita, el mundo natural responde. Porque el mundo natural siempre responde. Plagas agrícolas en lugares nuevos, algas en costas, desaparición de ciertas especies en temporadas. El planeta parece enfermo, pero la historia necesita algo más. Necesita un golpe que haga que el espectador diga, esto no era solo una crisis, era un filtro evolutivo. Y ese golpe aparece cuando los científicos encuentran la firma en datos que el público no puede sentir. Un incremento persistente en radiación de fondo y un patrón que sugiere que el sistema solar está entrando en una región de medio interestelar alterado. Suena abstracto. Entonces lo traduzco en una imagen. Imagina que tu casa está en un vecindario. Durante años el aire del vecindario fue limpio. De pronto explota una fábrica a unas calles. No te llega fuego, pero te llega humo, partículas, químicos. Y luego, cuando crees que el humo se disipó, te das cuenta de que el vecindario entero cambió. Ahora la brisa trae polvo distinto. Todo el tiempo. No es un día de humo, es un aire nuevo. Eso es lo que da miedo. La duración se vuelve identidad. La supernova no te mata por gritar, te mata por insistir.
Y justo ahí, cuando la humanidad está dividida entre adaptación y negación, surge un plan que suena a ciencia ficción, pero que en una crisis larga se vuelve lógico. Construir sombras artificiales, no para tapar el sol completo, no para congelar el planeta, sino para reducir UV en regiones críticas, con mallas, con estructuras, con reflectores, con gestión urbana. Aparecen mega invernaderos, corredores cubiertos entre ciudades, sistemas de filtrado masivo en ventanas públicas. El mundo se convierte en arquitectura defensiva. Y aquí llega un twist humano que duele. Cuando te acostumbras a vivir bajo techo, te vuelves más fácil de controlar. Si la vida depende de infraestructura cubierta, quien controle esa infraestructura controla tu libertad. En algunos lugares, las zonas protegidas se vuelven fortalezas. En otros se vuelven prisiones. La línea entre seguridad y autoritarismo se vuelve delgada como el ozono que perdimos. Pero la historia no está completa sin el elemento de repulsión final de esta parte. La comida. Porque los cultivos al aire libre sufren y se vuelven menos predecibles, se intensifica la agricultura bajo cubierta, se priorizan plantas resistentes, se acelera el uso de bioingeniería para tolerar UV, para crecer con menos luz directa, para resistir estrés químico. Aparecen nuevos alimentos, algas cultivadas en tanques, proteínas de fermentación, insectos, harinas de laboratorio. La dieta se vuelve tecnológica, y la repulsión no es qué asco comer insectos, no. La repulsión es otra, comer algo porque el cielo te obligó, comer no por elección cultural, sino por negociación con el universo. En los mercados, ya no compras frutas de temporada con alegría. Compras lo que sobrevivió este mes. La fruta bonita se vuelve cara. La gente empieza a hablar de comida como se habla de medicinas. Dosis, nutrientes, seguridad. Y hay una escena que podría ocurrir en miles de hogares. Una persona pela una manzana bajo luz artificial. Mira por la ventana, un cielo que se ve normal, y aún así no se atreve a salir al patio. Da un mordisco, la manzana sabe bien, y sin embargo sabe a encierro. Ese es el verdadero efecto de una supernova cercana. No te quita el planeta, te quita la confianza de habitarlo. Y entonces, como si el cosmos quisiera cerrar este acto con una última ironía, la estrella nueva empieza a apagarse visiblemente. La gente cansada dice, ya pasó, ya se está apagando. Pero los científicos, mirando curvas, mirando partículas, mirando química, dicen algo que suena a sentencia. La luz era el anuncio, el resto es la era. Y en ese punto, cuando la humanidad está reconfigurando su vida para un mundo bajo radiación, aparece la pregunta que prepara el final de la historia. ¿Y si lo peor aún no ha llegado? Porque hay un escenario final, raro pero posible, que convierte esta historia de degradación en una de golpe brutal. El chorro, tardío, el alineamiento inesperado, o un pico de partículas que llega concentrado por la geometría galáctica, un evento dentro del evento, una ola más densa que las anteriores, como si el universo respirara hondo y volviera a soplar. Entonces el mundo comete el error más humano de todos, confundir acostumbrarse con estar a salvo. La estrella nueva ya no domina las conversaciones. Los noticieros cambiaron de tema. La gente volvió a discutir de deportes, de política, de chismes. Sí, seguían existiendo cubiertas, índices UV, ventanas filtrantes, horarios nocturnos. Pero la mente se adapta hasta al veneno. Y en ese silencio, en esa falsa calma, la supernova prepara su última carta. No la carta más brillante, sino la más efectiva, la carta de la concentración. Porque el universo no siempre te pega con fuerza constante. A veces te pega con una ola de partículas energéticas canalizadas por el campo magnético galáctico, una ola que llega cuando menos la esperas. No hace sonido, no se ve a simple vista, pero sus efectos son inmediatos donde más duele. Arriba, en el cielo técnico, y abajo, en el cuerpo biológico. El primer aviso no es visual, es operacional. Modo seguro, una anomalía de radiación. Pérdida temporal diseñado. ¿Inicio no programado? En cuestión de horas, varios satélites reportan fallos simultáneos. Las agencias espaciales lo llaman evento de partículas. El público lo llama otra vez el Sol, porque el Sol es familiar y porque admitir que el enemigo es una estrella muerta a decenas de años luz suena absurdo. Pero la diferencia está en el patrón. No es una tormenta solar cualquiera, es una firma persistente, un golpe con un sabor distinto. Los servicios de navegación se degradan, aeropuertos comienzan a cancelar rutas. Algunas redes eléctricas, por protocolo, se desconectan antes de que las corrientes inducidas las quemen. Ciudades enteras entran en una especie de respiración contenida.
semáforos parpadeando, metros detenidos, hospitales activando planes de contingencia, supermercados llenándose de gente que se mueve con una prisa animal. Y aquí llega el primer twist final. La crisis ya no es solo ciencia, es sincronía. Porque una sociedad moderna puede tolerar problemas, si llegan de uno en uno, pero cuando te fallan a la vez comunicación, energía, transporte y predicción meteorológica, la realidad se vuelve resbaladiza. Empiezan accidentes por coordinación perdida, empiezan conflictos por información contradictoria, empiezan saqueos donde la logística se rompe, no porque la gente sea mala, sino porque el hambre es más rápido que la moral. Y, en paralelo, la atmósfera recibe el golpe como un pulmón ya debilitado que sufre una segunda infección. La química se altera otra vez. El ozono, que quizá había mostrado cierta recuperación parcial en algunas zonas por adaptación y ciclos, vuelve a caer. En los mapas aparece el color que nadie quiere ver. El color de exposición extrema. Y en ese momento, la humanidad entiende algo con el cuerpo, no con el cerebro. Sales afuera y el sol no se siente fuerte. Se siente incorrecto, la piel pica, los ojos arden antes de llorar. El aire parece más seco aunque la humedad sea la misma. Es una sensación de agresión que no viene de temperatura sino de radiación, como si el día tuviera dientes. Los protocolos vuelven, pero esta vez con otro tono. No recomendación, sino orden. Se cierran escuelas, se cierran obras, se cierran playas, se cierran estadios, se cierran plazas. La vida vuelve a encogerse. Y ahora viene la escena que cierra el círculo con el hook del principio, el momento en el que el público, por fin, siente el asco completo. Porque con una radiación más alta y un ozono más bajo, la naturaleza empieza a cocinar cosas en la superficie de una forma que no es cine, pero sí es repulsiva. Algas y microorganismos reaccionan distinto. Se producen floraciones que apestan, aparecen capas viscosas. En algunas costas, el agua en ciertas zonas tiene un olor metálico, químico, como piscina vieja. No es que el mar se convierta en ácido humeante, es que el mar se vuelve enfermo, un mar con fiebre. Los pescadores encuentran peces con lesiones en piel, ojos opacos, comportamientos erráticos. Los expertos explican estrés, UV, cambios en ecosistemas, patógenos oportunistas. La gente lo traduce de otra manera. Algo le pasó al mundo. Y sí, algo le pasó. Pero el final no es todos mueren. Ese sería un final fácil, cómodo, cinematográfico. El cosmos es más cruel. El final real es que sobreviven, pero transformados. Aquí llega el segundo twist final, el más importante. La supernova no necesariamente te extermina. Puedes seleccionarte. Selecciona tus sistemas, selecciona tus ciudades, selecciona tus culturas, selecciona qué parte de tu tecnología sigue siendo viable, selecciona quién puede permitirse vivir bajo protección. Selecciona qué gobiernos se vuelven refugio y cuáles colapsan. Selecciona qué economías se adaptan y cuáles se rompen. Es un filtro. Y si estás esperando un momento de gran explosión final, te lo digo claro. El gran momento es social, no físico. Es el instante en el que la humanidad acepta que el exterior ya no es el mismo y decide qué hacer con esa aceptación. Hay 3 caminos posibles, y aquí es donde la historia gira para darte el cierre emocional que prometí. Primer camino. Negación y fragmentación. Regiones que se aíslan, que culpan a otros, que se rompen en conflictos por agua, energía, migración. En ese camino la supernova no te mata directamente, te empuja a matarte entre tú y tus vecinos. Es el camino donde la historia humana repite su peor versión, usando el cielo como excusa. Segundo camino, adaptación desigual y control. Ciudades cúpula, corredores cubiertos, agricultura industrial cerrada, horarios nocturnos, vigilancia para administrar recursos. Es un mundo que sobrevive, sí, pero paga con libertad. La humanidad se vuelve eficiente, y la eficiencia puede convertirse en jaula. Tercer camino, cooperación y rediseño de especie. Aquí entra la parte que parece ciencia ficción, pero que en una crisis larga se vuelve una opción real. Biotecnología, nuevos materiales o infraestructura planetaria compartida, y una cultura global que deja de pensar en décadas y empieza a pensar en siglos. En ese camino la supernova se convierte en el trauma que obligó a la humanidad a madurar. Y ahora viene el giro final, el golpe que hace que todo lo anterior se reordene en tu cabeza. Lo que te salvó no fue la tecnología, fue el tiempo de aviso. Porque en un escenario realista, si una estrella cercana estuviera a punto de explotar, es posible que se detectaran señales previas, cambios en luminosidad, neutrinos, observaciones detalladas, alertas científicas.
No siempre con certeza absoluta, pero con suficiente indicio para que un mundo inteligente no se quedara de brazos cruzados. Y eso cambia la moral de la historia. La supernova no es solo un monstruo, es un examen de coordinación global, de confianza en ciencia, de capacidad de sacrificio, de honestidad política, de solidaridad, porque sí, la física es brutal, pero la respuesta humana decide si lo brutal se vuelve fatal. Ahora, regresemos a la imagen con la que empezamos. El sabor metálico en la boca, el olor a lejía, el cielo verdoso, la gente grabando, auroras como si fueran fuegos artificiales. Ese comienzo era el mundo recibiendo la primera carta del cosmos sin leer el sobre. El final es este. En una noche que ya no se celebra, una investigadora vuelve a mirar la pantalla. La curva de partículas finalmente empieza a bajar. Lento, muy lento, pero baja. Afuera, por primera vez en mucho tiempo, se organiza algo parecido a una fiesta. No para ver una estrella, sino para ver una cosa más humilde. Un niño saliendo sin miedo durante 10 minutos. 10 minutos de piel al aire como si fuera un privilegio antiguo. Y en ese instante, el cielo tiene la última ironía. Está precioso, azul, normal, como si nada hubiera pasado, como si el universo no acabara de enseñarte que la belleza puede ser también un arma. La gente mira arriba y entiende algo que da vértigo. Vivimos dentro de un ecosistema cósmico. No somos un planeta aislado, somos una isla en un mar que a veces se agita con violencia. Y en ese mar las estrellas no solo iluminan, también matan. Pero no todo es derrota. Porque si una supernova cercana ocurriera y la humanidad sobreviviera, la historia que contaría no sería la noche en que el cielo nos golpeó. Sería la era en la que aprendimos a vivir con el cielo. Y esa es la pregunta que te dejo. No como final feliz, sino como final incómodo. Si mañana apareciera en el firmamento una nueva estrella, demasiado brillante, demasiado bonita, y las alertas científicas empezaran a sonar, ¿seríamos de los que salen a grabarla? ¿O de los que entienden que el espectáculo es también una advertencia?